Bueno, buenas tardes, como decía, y muchísimas gracias por acompañarnos en esta tarde. Somos Fran Peláez de Penaltech y tenemos la suerte de contar con Pablo Fernández Iglesias de una empresa llamada Cyberbrainers, y hoy vamos a hablaros un poquito desde lo que cada uno, desde lo que hacemos, desde nuestra área, a dos voces, vamos a llamarla así, desde el área legal y desde el punto de vista técnico bueno, pues del motivo, ¿no?, de esta formación, que ahora también comentaremos un poquito más, ¿no? Incluso antes de que nos presentemos, me gustaría lanzaros esta pregunta que os pongo en la presentación, eh, y os invitamos de alguna forma a responderla. Yo os diría mentalmente, pero bueno, como tenemos también aquí a algunos ilustres, ¿sabes? Si alguno quisiera participar, pues nos encantaría que lo hicierais y que no fuéramos solamente Pablo y yo los que estuviéramos aquí soltándonos un poco el rollo, sino que le hiciéramos la clase entre todos los que estamos aquí en directo, ¿verdad? ¿Alguna vez habéis buscado vuestro propio nombre en Google? Yo sí. Tú sí, ¿no, Pablo? Sí, sí. Oh, Por cierto, más o te sea, vale. esto se llama ego-surfing. Por Pues si os suena el nombre técnico, ya sabéis que todo tiene anglicismos. muchas gracias, Pablo. El resto de asistentes en directo, ¿alguno queréis participar con nosotros? ¿Lo habéis hecho? ¿Habéis Yo hecho también Ego lo he Surfing como buscado hizo alguna Pablo? que otra vez. Sí. Muy bien. Yo Muchísimas también lo he gracias. hecho. Bueno, y alguno más seguro que lo habéis hecho, ¿no? Lo habremos hecho seguramente todos, ¿verdad? Nico, ¿tú lo has hecho? También. También, ¿verdad? Posiblemente, o todos o casi todos lo hemos hecho, ¿verdad? Bueno, Sí. ahora vamos a ir un paso más allá y, y si porque de alguna forma tenemos que plantearnos no solamente el hecho de que aparezcan las cosas, sino que posiblemente muchas de esas cosas no dependan de nosotros. Eh, eh, la verdadera pregunta que tendríamos que hacernos es quien está escribiendo realmente nuestra reputación. Yo soy mucho de poner ejemplos, algunos de vosotros ya me habéis tenido que sufrir en las clases y, bueno, y os comento pues que hace poco tiempo dábamos una formación eh, en un colegio profesional y venía también un detective para hablarnos bueno, pues de cuestiones relacionadas con lo que nosotros hacemos en el despacho. Y me decía, oye, Fran, me gustaría poner un ejemplo y no se me ocurre mejor ejemplo que ponerte a ti. Entonces, de alguna forma, me gustaría utilizarte para, bueno, pues mostrar, ¿no?, lo que yo quiero que muestre, lo que yo quiero mostrar, ¿verdad? Y digo, bueno, sin problema ninguno, a ver qué saca de mí por ahí, qué hay de mí por ahí. Y bueno, y sacó cosas que, bueno, sacó las fotos de mi boda, sacó, en fin, cosas que yo soy bastante reservado, intento serlo en el ámbito online, desde el punto de vista personal. Supongo yo que los que ya nos conocemos habréis visto que yo escribo poco de mi vida personal y sí más de la vida profesional. Y sin embargo, pues me sacó en un bar, en la feria de la tapa de Valladolid, ¿sabes? Que yo no me lo esperaba. En fin, cosas así que yo no sabía ni que existía la foto. Una foto que salió en un periódico el Diario de Castilla, si no me equivoco, y yo estaba, claro, allí iba a un juicio muy largo que tenía y bueno, y allí me sacaron, ¿no? Bueno, pues sacó de alguna forma las cosas que encontró sobre mí, que ya os digo que algunas era pillándome a mí comiendo y, bueno, y haciendo ese tipo de cosas, ¿no? Fran, Bueno, yo hace tiempo, o sea, ya sabes, tengo un blog desde hace muchos años y ya hace tiempo me hizo bastante conocido porque hacía ese tipo de análisis que se llaman análisis OSINT de fuentes abiertas. O sea, lo que hacía eran como ejercicios, retos, ¿no? Me pasaban una foto y con esa foto a ver qué sacaba. Y me acuerdo, por ejemplo, de un chico que con eso, o sea, saqué el día de su graduación, tenía algunas fotos en las que salían familiares, o sea, le hice todo el árbol genealógico con las direcciones donde vivían todos los padres, la hermana, etcétera, etcétera, que se quedó, o sea, y todo era por una foto, pues el día de su graduación, imagínate. realmente tendríamos que preguntarnos
esa cuestión que yo planteaba, quién realmente está escribiendo nuestra reputación, ¿verdad? Bueno, guarda esa pregunta porque eso es exactamente de lo que vamos a hablar durante la próxima hora. Bueno, me presento brevemente y ahora en mi tierra se dice que el burro primero y como yo soy el que os estoy hablando en este momento, pues me presento. Yo soy Fran Peláez, soy el CEO de Penaltech, despacho de abogados que está, nosotros decimos que estamos ultra especializados en ciberdelincuencia y en delitos informáticos y de alguna forma también tenemos una segunda vertical que es por la que es la unión, es el motivo por el que estamos aquí, que es la de asesoramiento jurídico a empresas de base tecnológica y tenemos también, bueno, pues la suerte de contar, como os decía, pues con un compañero de sesión, un compañero de lujo, ¿vale? Que, como decía, es Pablo Fernández Iglesias, al que le doy la palabra para que seamos justos y, o mejor dicho, yo ser justo y que él nos exprese todo lo que hace, porque es muchísimo, ¿vale? Yo he encontrado muchísimas cosas sobre él, yo ya lo conocía, lo conozco, colaboramos juntos, eh, y es una persona que participa en muchos sitios, pero creo que como hace tantas cosas, es de justicia que él sea el que nos diga exactamente, bueno, pues, o que nos cuente con sus propias palabras, bueno, pues lo que él considere de él mismo, ¿no? Y de su actividad. Pablo, cuando tú quieras. Sí, nada, oye, Fran, un verdadero placer. Pues nada, yo soy Pablo, me conoce como Pablo F. Iglesias. El Fernández muchas veces es gracioso porque, claro, yo firmaba como Pablo Iglesias. De hecho, mi página es pabloiglesias.com, la primera I con Y, que si no me confundís con otra persona. Y ha habido mucho jaleo de esto, pues ya os podéis imaginar, hace unos años. Y bueno, llevo ya más de una década publicando contenido en Internet. En su día empecé a dar servicios relacionados con ciberseguridad, con una rama de la ciberseguridad, que es la seguridad de la información, y de ahí la parte, el core importante es todo lo que son gestión de crisis reputacionales. Entonces, bueno, estoy especializado en esa pata y en otra que es asesoramiento, igual que decía Fran, asesoramiento a víctimas de fraude, con la parte técnica. O sea, Fran se encarga de la parte legal y nosotros en Ciberbrainers, que es la consultora, nos dedicamos a la parte técnica. Entonces, ahora mismo, pues eso, hacemos más labores con gestión de crisis reputacionales, que lo hablaremos ahora, es una labor casi más relacionada con el marketing y la comunicación. O sea, hay algunas cosas que se pueden hacer técnicas que si queréis, hemos intentado en esta charla no meter mucho tecnicismo porque sé que es incómodo, pero bueno, se pueden hacer algunas cosas legales, desde la óptica legal siempre, técnicas, pero mucho es más trabajo de posicionamiento SEO, de desarrollo, de comunicación como tal. Y en la parte de asesoramiento a víctimas, sobre todo lo que más estamos especializados son con todo lo que son fraudes con criptomonedas. Que de hecho me consta que no sé si habéis hecho ya otro webinar o lo estabais a punto de hacer también relacionado con esto. Entonces, bueno, nosotros hacemos lo que es el análisis técnico y se lo pasamos a los que sabéis de los temas legales o directamente a las autoridades para que intenten recuperar los activos. Decía Frank que que hago muchas cosas porque soy un culo inquieto, y es que además de eso tenemos un servicio de desindexación de contenido en Internet que viene muy al hilo de lo que está comentando Fran y lo que vamos a hablar hoy en el webinar, que es eliminamoscontenido.com, que hacemos pues esas tramitaciones más sencillas de hoy aparezco en un contenido en Meta, en Instagram, me han puesto en un medio de comunicación con un tema que puedo demostrar legalmente que es falso. O sea, todo esto, pues hacemos ese tipo de tramitaciones. Y tengo más jaleos, un podcast, el contenido en el blog, hay un sello editorial, pero bueno, eso si queréis para otro día con unas cervezas en la mano os cuento. Bueno, muchísimas gracias, Pablo. No diréis que no es una suerte tener aquí a Pablo, ¿verdad? Bueno, ya os digo, yo me siento afortunado, ¿sabes?, por vuestra asistencia, por vuestra participación y ya os digo, por la asistencia de Pablo, que nos ha costado un poquito cuadrar agenda, organizarlo todo, pero lo hacemos, ya os digo, con mucho cariño. Bueno, entrando ya en materia, hoy, como decía Pablo, os vamos a hablar de un tema que sin ninguna duda cada vez nos afecta más, no solamente a los particulares, sino también a las empresas, ¿vale?, que son estas crisis reputacionales online y también
ha cambiado por completo la forma en la que se produce. Y no solamente cómo se producen, sino también el cómo se viven y de alguna forma cómo se amplifican, ¿vale? Y os vamos a poner algunos ejemplos hoy. Los que nos conocemos, ya sabéis que yo no soy muy de soltaros tampoco mucho rollo teórico, entonces pondremos ejemplos reales de cosas que creo que os van a llamar bastante la atención, ¿no? Y además, ya os digo, Pablo nos contará muchas historias que tiene para reventar. Entonces, bueno, hoy hablaremos de muchas cosas. Lo vamos a hacer, como os decía, desde dos perspectivas que son absolutamente complementarias. Esa parte técnica, que Pablo es un auténtico líder, una referencia, y después también desde el punto de vista legal, bueno, esa parte pues me tocará un poco más a mí, ¿verdad? Sí. Bueno, vale. Pablo, ¿tú ibas a decir algo? Sí, no, que te decía que sí, o sea, que es eso. Y es importante además que hay que dejarlo claro, que muchas veces os contactan directamente a vosotros o vienen a nosotros porque buscan como esa pata, ¿no? O sea, yo quiero la pata legal o la pata técnica y como bien sabes, la mayoría de gestiones de crisis reputacionales tienen que ir de la mano. O sea, las dos patas son necesarias. No es que digas tú, me vale solo con una. Y ahora veremos pues un poco el motivo de por qué es así. Fantástico, fantástico, Pablo, muchas gracias. Pues seguimos hacia adelante. Vale, y bueno, queríamos dejaros clara una idea que marca el enfoque de esta sesión, de este webinar, y es que no venimos a explicaros cómo demandar a alguien, ni cómo borrar nuestros datos de Internet o cómo eliminar contenido haciendo magia, ¿no? Porque sin ninguna duda la realidad, como estaba comentando Pablo, como está anticipándonos Pablo, pues es muchísimo más compleja. Pero lo que queremos de alguna forma es explicaros cómo funcionan estas crisis y también qué errores se cometen desde el lado, desde el punto de vista legal, desde el punto de vista también reputacional, y porque yo os digo que una crisis de este tipo suele tener casi siempre dos caras y en ambas pues se suele actuar mal, ¿verdad, Pablo? Sí, sí, sí. Aquí una matización que me parece interesante señalar, y es que sí que nos encontramos de vez en cuando o sea, cuando te ocurre una situación, sobre todo una difamación pública, como la tendencia inicial es oye, quiero eliminar este contenido. De hecho, creo que más adelante pondremos un poco, pues eso, ese sentimiento de urgencia a veces juega en nuestra contra. Pero el riesgo que también conlleva, más allá de intentar eliminar algo que a lo mejor, primero, no tienes derecho y segundo, puede ser que sea contraproducente de cara pues, a un juicio o a la demanda correspondiente, es también que puedes acabar dando con unas supuestas empresas, y digo supuestas porque muchas veces no son empresas o si son empresas casualmente están dadas de alta en lugares que no tienen estado de derecho y te ofrecen un servicio de desindexación o eliminación de contenido con motivos técnicos que ya os digo que puede llegar a funcionar. La mayoría de las veces es un fraude, pero hay veces, tengo que decir que hay veces que a lo mejor funciona, pero funciona durante unas semanas, unos meses. Tú pagas una cuantía, ellos hacen algo que es ilegal, una serie de ataques que se llaman de Black SEO, o de hackeo directamente, y ese contenido desaparece, pero que sepáis que esto tarde o temprano vuelve a aparecer. Entonces, claro, tú has pagado por algo y te puede afectar, si tienes suerte, vuelvo a lo mismo, y no tan estafado, que es lo más habitual, pero ese contenido aparece. Por tanto, si alguien nos ofrece algo así, de no, nosotros lo eliminamos, no tienes que presentar ninguna prueba y punto, ya os puedo decir 100% seguro que o es fraude o bien vas a pagar, a lo mejor funciona y a las pocas semanas el mismo problema que tenías antes vuelve a aparecer. Bueno, mi madre siempre me ha dicho que nadie da duros a cambio de 4 pesetas. Es verdad que esto es un poco antiguo, ya se queda un poco desfasado y posiblemente algunos de los que estáis aquí casi que bueno, hayáis visto de lejos esas pesetas, pero bueno, los que ya tenemos algunas canas sabemos de lo que hablamos. Y es que en verdad nadie regala nada, ¿verdad?
Entonces tenemos que tenerlo muy claro, que, o sea, que aquí la magia, bueno, como más o menos Pablo nos está diciendo, pues básicamente no existe, ¿vale? Y si alguien te promete pues el oro y el moro, como se suele decir también, pues desde luego uno tiene que dudar, ¿verdad? Porque lo contrario, bueno, el que te digan que si simplemente porque pagues, bueno, pues es una práctica que cada día está más extendida a través de Internet, no solamente en este ámbito, sino en muchos, Sí, sí. y que, bueno, y cada día tenemos que ser más celosos de esto. Bueno, cuando se habla de la reputación online, todo el mundo piensa en la empresa afectada y eso tiene más que lógica, pero la realidad es que estas crisis tienen como poco, y ahora Pablo nos dirá si está de acuerdo o no está de acuerdo, tiene como poco dos protagonistas, ¿vale? Por un lado está la empresa, sin ninguna duda, que sufre ese ataque, bueno, pues porque existen daños de marca, porque hay a lo mejor boicot o porque hay incluso presiones por responder ya, pero por otro lado, sin ninguna duda, también ahí hay una persona a la que se señala, ¿vale? Y esto implica pues o puede implicar pues una exposición pública de una persona que no tiene por qué ser pública, eh, incluso acusaciones que son virales. Bueno, todos hemos visto muchas cosas en la red en fin, y hay situaciones que no son, que posiblemente si nos ponemos en la piel de esa persona, pues posiblemente no sean especialmente, especialmente agradables, ¿verdad? Claro. Y de alguna forma, pues lo que une a ambas, sin duda, pues puede ser ese diagnóstico compartido, y es que casi siempre actúan mal y lo hacen por desconocimiento. La empresa a lo mejor responde muy agresiva, la persona a lo mejor reacciona tarde o reacciona sin estrategia. ¿Verdad, Pablo? Tal cual, tal cual. Esto, o sea, es el pan nuestro de cada día. Y es por lo que decía antes, que cuando algo ocurre, de hecho hablaremos también de lo que son las crisis reputacionales explosivas, que es las que vemos en redes sociales, ¿no? Es que de repente parece que se acaba el mundo. O sea, que parece que todo el mundo está hablando de ti y es normal dejarse llevar por el corazón. Y lo difícil es utilizar el cerebro. Pero es lo que tenemos que hacer, porque si nos guiamos por el corazón, normalmente lo que acabamos haciendo son cosas que van a ser contraproducentes. Fantástico, muchas gracias, Pablo. Bueno, aquí os presentamos esta slide, esta presentación, y aquí queremos mostraros una idea que nos parece que es clave, y es que tenemos que tenerlo muy, muy en cuenta. Posiblemente muchos de los que estéis aquí estéis concienciados con esto que voy a deciros, pero no por eso voy a obviarlo, ¿no? Es que las crisis ya no nacen en los juzgados, nacen en las redes, nacen en Internet, y casi siempre pues siguen estas mismas cuatro fases que os planteo en la presentación, que por un lado podríamos llamarle, ¿vale? Así de una manera un tanto visual, ¿no? Pues esa chispa, ¿no? Ese comentario o acusación. Después, por otro lado, tenemos, eh, vamos a llamarle esa evidencia inmortal, por ponerle algún nombre, aunque ya sabéis que en el mundo del derecho, los que somos juristas, lo sabemos. Quizá hablar de inmortal, quizá hablar de un término absoluto, pues igual es algo equívoco, pero bueno, vamos a ponerle ese nombre para que lo entendamos por lo menos de una forma, pues ya digo, visual, ¿no? Pues esas capturas que de alguna forma pueden sobrevivir a lo que se haga después con el original. En tercer lugar, pues la aceleración, ¿vale? O ese famoso algoritmo del que todo el mundo habla, de Google, de las redes sociales, que lo que hace es que genera una viralización de esos comentarios o que se hayan hecho, o de eso, bueno, pues de ese comentario, de lo que sea que se haya puesto a través de la red, y después una cicatriz permanente, vamos a llamarle también permanente, aunque ya os digo, esto puede ser relativo, ahora Pablo nos lo dirá, bueno, pues porque pues muchas veces este conflicto pues se asienta, y muchas veces se asienta en Google y es difícil desindexarlo, ¿verdad? Esta parte, sin ninguna duda, es puro terreno de Pablo, así que Pablo, te doy la palabra si te parece bien, explícanos por qué es tan difícil parar esto una vez que arranca, ¿no? ¿Por qué las capturas y la indexación hacen que el daño sea casi permanente? Cuéntanos un Exactamente. poquito.
Sí, mira, o sea, normalmente el proceso es exactamente lo que has dicho, ¿eh? Tiene como estas 4 fases. Es cierto que hay veces que afortunadamente en la tercera ya se queda, o incluso en la segunda. O sea, llega a haber una crisis, lo que hablábamos antes, esa crisis reputacional explosiva, que no llega a tener un impacto en medios de comunicación, en foros, en contenido indexable de forma permanente. Pero incluso también te digo que hay algunas crisis que no tienen estas patas, cada vez es menos habitual, pero hay algunas crisis que empiezan directamente en medios. De hecho, por ejemplo, un caso típico que nos encontramos mucho es todo lo que tiene que ver con intereses políticos. Trabajamos mucho con países, sobre todo de Latinoamérica, donde está a la orden del día el comprar pues acuerdos con diferentes medios de comunicación para que digan lo que a ti te interesa. Entonces, en esos casos, todo lo anterior, lo de redes sociales, a lo mejor no aparece nada. Y en la crisis empieza ya directamente en la cuarta, en esa cicatriz permanente. Y ahí es donde tenemos el problema. Con las 3 primeras, con esas crisis reputacionales explosivas, hay veces que en el análisis que hacemos de toma de decisión de qué acciones se pueden realizar, a veces la mejor acción es no hacer nada. Porque una de las ventajas, el algoritmo tiene muchas desventajas. Si me lo preguntas a mí, es lo peor que nos ha pasado en esta última década. Estos algoritmos y estos sistemas que deciden por nosotros qué tenemos que consumir y qué no. Pero una de las ventajas que tiene en ese sentido es que tan pronto parece que todo el mundo habla de ello, como a las pocas horas desaparece. Y encontrarlo ya no es tan fácil. Entonces, la discusión, muchas veces las personas, pues, oye, esta noche hay partido de fútbol o mañana hay no sé qué otra noticia y la gente pasa a hablar sobre esto. Por tanto, hay veces que si se queda en la segunda y en la tercera, a lo mejor la mejor opción, ya te digo, que hay que analizarlo, pero la mejor opción es directamente esperar a que ocurra, o sea, a que todo se pare y luego barajar si tenemos que hacer un comunicado, si tenemos que hacer alguna acción de eliminación o de generación de contenido. El problema lo tenemos con las que llegan a la cuarta o que empiezan directamente en la cuarta, porque eso te persigue y te va a perseguir durante años. De hecho, comentabas antes, Fran, en esa primera diapositiva, que si nos habíamos buscado en Internet, y una cosa que me parece interesante comentar a la audiencia es que lo que es la identidad digital, que es lo que nos define a nosotros en el mundo digital, está formado por 2 elementos: la presencia digital y la reputación online. La presencia digital es lo que nosotros decimos como marca. Puede ser corporativa, puede ser a nivel personal. Esas fotos que decías que aparecieron tuyas en su día, eso es presencia digital. Aunque tengas poco, tienes algo, ¿no? Y la reputación digital es lo que los demás dicen de ti. Entonces, nos encontramos muchas veces con perfiles, tanto corporativos como sobre todo personales, profesionales, que no tienen nada hecho de presencia digital. Y el problema de no tener nada de presencia digital es que cuando algo ocurre, cuando algo se posiciona, normalmente suele ser negativo, suele ser reputacional y lamentablemente negativo. Entonces, una de las barreras, y es algo que intentaremos hacer hincapié a lo largo del webinar, una de las principales barreras que tenemos es generar contenido. Sé que digo esto, muchos me estaréis oyendo y diciendo, vaya vagancia, no me gustan las redes sociales, no quiero tener una página web, yo tengo mi trabajo y ya bastante tengo con el día a día, con los hijos y demás. Sí, tenéis razón. Pero pensad que eso te va a servir de barrera de contingencia para el día de mañana, cuando algo ocurra, que lamentablemente nos va a ocurrir a todos, tener algo que nos pueda proteger. Hay muchísima diferencia entre cuando algo ocurre, un perfil que tenga ya algo hecho con otro que no tenga absolutamente nada. Hay muchísima diferencia en el tiempo que tiene impacto esa crisis reputacional y en el daño. Así que bueno, ya os suelto el primer tip. Pero tener en cuenta, yo no sé vosotros, pero a mí me gusta, yo intento ser justo y cada vez que voy en mi tierra, yo soy de Sevilla, y bueno, y aquí, salvo en estas épocas en las que ya es imposible salir a ningún sitio,
por las temperaturas. El resto del año nos gustan mucho los bares, nos gusta mucho ir a comer, a tomarnos algo con los amigos y yo intento ser justo, intento poner reseñas en Google de los sitios que casi siempre me gustan, también os lo digo, pero es verdad que os reconozco que eh, también me encuentro con que hay sitios que no me gustan nada o que me tratan mal o que tratan mal a mi familia o a los amigos o que, en fin, hay alguna cosa y en esos comentarios también los incluyo, ¿no? Yo no sé, estoy convencido de que posiblemente a todos nos pasará esto, ¿no? Y es que o hablamos muy bien o hablamos muy mal y posiblemente el término medio pues sea algo casi inexistente en esta reputación online. Sí, 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 tal cual. Precisamente en perfiles de locales, en Google Maps y en otras plataformas como TripAdvisor y demás, solemos decir que si la valoración global es sobre 5, que es como suele ser habitualmente, por debajo de 4 ya es una valoración negativa. Y está demostrado, hay estudios que, por ejemplo, en restaurantes, no sé, al menos a mí me pasa, o sea, yo, un restaurante que tiene un 3 con algo, ya pienso que algo raro ha pasado. Entonces siempre recomendamos eso, llegar a 4, 4 con algo. Es muy habitual trabajar con estos perfiles porque exactamente lo que estás diciendo es lo que ocurre. Solo se ponen reseñas, sobre todo cuando ocurre algo negativo, eso sobre todo, y a veces cuando tienes una experiencia muy buena, pero nos cuesta. O sea, poner reseña es verdad que es un proceso. Oye, tienes que perder un poco de tiempo, aunque sea un minutito, lo pierdes. Entonces, la gente solo está incentivada cuando quiere decir, cuando ha tenido una mala experiencia o una muy, 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 muy positiva. Y lo que se encuentra en muchos de estos locales es que, claro, al final estás compitiendo en un mercado que el resto de locales están a golpe de clic y a golpe de caminar 3 pasos hasta el siguiente local. Y el tener más reseñas positivas que negativas, o sea, es la diferencia entre tener más clientela o menos. Así que, por supuesto, o sea, esto se pueden hacer una serie de acciones. Está lo típico que habréis visto muchas veces de que te intentan incentivar, oye, si puedes, ponme una reseña cuando vas a pagar o algo por el estilo. Sé que resulta molesto, pero para todos aquellos que hemos tenido negocio, creedme que si un restaurante al que vais, un negocio al que vais, os gusta cómo se ofrece el servicio, oye, hacedles el favor porque cuesta mucho conseguir la reseña positiva y la negativa es fácil que en algún momento pues alguien, a lo mejor por un malentendido, haya quedado disconforme y ese sí está incentivado a ponerla. Completamente. Yo, vamos, estoy convencido de que hablo por todo, ¿verdad? Que cuesta muy poco el escribir una reseña negativa y quizá no cueste algo más escribir la positiva. Mm. Pero sobre todo cuando te han tocado las narices y sabes en algún sitio, cuando ya te provoca el cabreo, o yo digo que yo una de las reseñas negativas que escribí, la mayoría de las que tengo, escribo muchas, Sí, pero la mayoría de las que tengo son positivas, también os lo digo. Pero una vez, yo tengo 2 niñas, pues mi niña, algunos de los que estáis aquí habéis escuchado historias de mis niñas, porque ya digo, algunos sois alumnos o habéis sido alumnos y os cuento muchas cosas de mi familia, ¿no? Y una vez estaba con mi niña mayor, que tiene 5 años, mi niña Claudia, y estábamos en un bar, pero cuando era muy pequeñita, tenía un año, año y pico, los padres llegaban los dos de una noche terrorífica en la que no habíamos dormido absolutamente nada y salimos a la calle por intentar descongestionarnos un poco. Y la niña se puso, tenía hambre, eh, no me acuerdo exactamente qué edad tenía. Yo creo que ya estaba empezando a tomar comida sólida, ¿no? Y tenía hambre y estábamos en un bar donde el camarero, bueno, le pedí un trozo de pan para que la niña, porque estaba llorando, berreando, los claro. dos padres cansadísimos, y me soltó una bordería que en un principio me dejó un poco fuera de juego. Pero después me fui a por él y le dije, mira, eres un mal educado, dame ahora mismo la cuenta de lo que es y que sepas que te voy a poner un pedazo de reseña negativa a ti, Claro. especialmente, y al restaurante os vais a enterar. Por supuesto lo hice, además lo hice hasta con gusto. Me Claro. deleité, ¿saben? Paladeé cada palabra que escribía. Posiblemente esto nos pasa a la mayoría de nosotros, ¿verdad? Sobre todo cuando nos tocan las fibras sensibles. Tal cual, es así. Bueno, no cuento más, no os cuento historias, ya digo, yo soy muy de historieta
Vamos a ir ahora con un caso que posiblemente muchos conozcáis. Es el caso de una señora que se llama Justine Sacco, que es ex directora de comunicaciones de una empresa que se llama Interactive Corp. Y resulta que esta señora justo, vamos, medio me río porque casi es medio cómico, ¿verdad? Es que justo antes de subir a un vuelo a Sudáfrica, iba esta señora, pues publica un tuit que, en fin, que le resultaría a ella gracioso, posiblemente a ella y a algunos de sus amistades o a algunos de su entorno. Eh, eh, pero bueno, no tenía mucho más, tenía apenas unos 500 seguidores. Y bueno, ya os digo, parece que era como un mal chiste, ¿vale? Que posiblemente el público objetivo de ese mensaje, los receptores a quienes ella se quería dirigir, pues lo entendieran, pero posiblemente el resto no, ¿vale? Fijaos el punto de partida, ¿eh? 500 seguidores y nada ni nadie hacía prever lo que pasó justo después. Y es que 12 horas más tarde, cuando baja del avión esta señora, descubre dos cosas a la vez que posiblemente ninguna le haría gracia. La primera es que su tweet se había viralizado por completo mientras ella estaba completamente desconectada. Ella estaba en su avión pensando posiblemente en lo que iba a hacer allí en Sudáfrica, posiblemente en lo que vería en sus tiempos de ocio y por tanto sin ningún tipo de capacidad de reaccionar. Y después también que su propia empresa pues ya había publicado un comunicado anunciando pues que la echaba a la calle. Pablo, técnicamente, ¿cómo es posible que un tuit de una cuenta de 500 seguidores explote así en tan pocas horas? ¿Qué el papel juega el algoritmo aquí? Bueno, aquí esto ocurrió ya hace bastante tiempo, era en 2013, creo que era por ahí. Entonces, aquí a nivel algorítmico tampoco, o sea, de aquella los algoritmos eran mucho más sencillos. Pero el único problema es que ella lo publicó en una cuenta de Twitter y pues hubo gente que fue dándole like, fue dándole retweet, entonces aparecía en más perfiles. No es tanto el algoritmo, es la propia viralización orgánica de esto que bueno, la pobre Justine lo dijo, entiendo, era una broma. O sea, si alguien no sabe inglés, te dice básicamente, me voy a África, espero no pillar sida, es broma, soy blanca. Que claro, o sea, es verdad que es un chiste de humor negro un poco duro. Pero el tema es ese, que un contenido que en principio seguro que ella lo publicó sin querer hacer nada de mal, simplemente pues eso, pues que probablemente, de hecho, en su perfil en aquella época, ella tenía más chistes así, de este estilo. Y este, por lo que fuera, este sí se viralizó, empezó a recibir bastantes retweets y acabó haciendo que generara una crisis reputacional a la propia compañía y la compañía en la toma de decisiones de cómo mitigar ese daño, pues decidió prescindir de sus servicios. O sea, tú imagínate el impacto que puede tener el que tú te subas a un avión y cuando te bajes te enteres de que te han despedido por una nota de prensa. O sea, ni siquiera por llamada. O sea, no, entonces, bueno, esto lamentablemente ocurre. Y sé que suena así muy catastrofista, pero os puedo asegurar, y de hecho lo estamos viendo cada poco, que ahora con esta filosofía de la cancelación, ¿no?, en Internet, algo que ocurre que se saca de contexto puede hacer que pierdas tu trabajo, que incluso que pierdas la familia, o sea, que te destruyan a nivel personal y profesional. La verdad que es alucinante. Yo no sé, os cuento otra historia, os decía que no me iba a enredar mucho, pero en esta ocasión os la voy a contar. De este fin de semana estábamos con unos amigos que también tienen niños y Mari Carmen, una de las amigas, me enseñaba un vídeo que era, no sé si os gusta Lego, pero bueno, a su hijo le encanta. Era una auténtica chorrada con todas las letras. Era una figura de Lego que el niño pequeño, había personalizado y, y ya está. O sea, era un vídeo que duraba, pues, no sé, 6 o 7 segundos, nada más que Sí. eso. Lo subió a la red y me parece, no me acuerdo exactamente cuánto me dijo, era una auténtica barbaridad. En pocos días tenía, creo que eran millones de visualizaciones, una barbaridad de algo que en principio no tiene ningún tipo de interés. Claro, el niño, que va a saber, el niño tiene
creo que son 6 años, 7 años, Claro. los padres le montan el vídeo, hacen el vídeo también con el niño, por jugar con él, pero, o sea, de alguna forma quiero deciros que posiblemente esto mismo le pasaría a esta chica, a esta señora Justine, y es que seguramente no tendría ningún tipo de intención de que eso se viralizara, igual que le pasaba al niño de Mari Carmen, a Javiercito. Mm. Ninguno. Sin embargo, ambos se viralizaron a lo bestia y sin tener ningún tipo de capacidad o sin ni siquiera haberlo previsto, sin ni siquiera ser consciente de que eso podía pasar. Sí, sí, sí. Ahora, de hecho, antes vuelvo a lo mismo. La viralización en las redes sociales iniciales era más orgánica, pero ahora es tal cual como dices. O sea, nosotros que gestionamos algunos perfiles profesionales en particular, te encuentras con casos, o sea, el que diga que sabe por qué se viraliza algo, te está mintiendo. Porque es que hay contenidos que a lo mejor los republicas y por lo que sea el algoritmo le da mayor interés y eso se acaba viralizando. Y luego hay otros contenidos que no. Esto pasa sobre todo mucho TikTok. Lo que hizo que funcionara tan bien es que el algoritmo está muy, muy diseñado para la viralización. De hecho, Instagram con los Reels es una copia básicamente de cómo se cree que funciona el algoritmo de TikTok. Y en TikTok es muy habitual que haya contenidos que de repente explotan y lo que tú dices, o sea, pueden llegar a millones de reproducciones, mm, que luego ves el contenido y dices tú, es que no tiene sentido, que esto lo esté viendo tantísima gente, pero si el algoritmo te lo recomienda, como además con estas redes sociales cuentan, si son, creo que son dependiendo de la red social, entre 5 y 7 segundos que veas, ya cuenta como visualización, pues imagínate, hay muchas veces que es que no te da tiempo ni siquiera hacer el scroll down para cambiarlo y realmente a ti ya te ha contado como una visualización. Alucinante. Bueno, os contamos ahora una Bueno, de las por ideas. cierto, una Pablo, cosa, Fran, que nos comentaba sí, Nico por comentarios, que sí, nos pasó el LinkedIn de Justin, y dice que tardó 7 meses en encontrar trabajo después de esto. Así que para que la veáis, pobre, de hecho, la luego os pobre. pondré un ejemplo de un caso que tuvimos, no tan mediático, pero la situación fue muy parecida y ese perfil en particular tardó medio año también en encontrar trabajo. Alucinante. Bueno, si te parece bien, Pablo, disculparme porque como tengo la pantalla abierta, tengo varias pantallas abiertas, Mm. pero no, como estoy compartiendo la pantalla, no puedo leer. Entonces, Pablo, si te parece bien, Yo estoy al no lo tanto, lo tengo aquí escriba, al te dejo al mando del chat. Fantástico. Bueno, pues ahora, como decía, os mostramos una de las ideas más importantes de la charla y, y aquí hay dos líneas temporales que son bien distintas. El juicio social, sin ninguna duda, se dispara en nada, en cuestión de minutos, cuestión de horas, pero de alguna forma el ascenso es absolutamente vertical. Sin embargo, seguro que todos estéis de acuerdo conmigo en que lo que es la parte legal, la parte judicial, pues avanza de una manera absolutamente tediosa. De hecho, yo os digo que muchas veces, posiblemente os pasará a los que os dediquéis al derecho, muchas veces los clientes se enfadan por cuestiones de las que tú no tienes la culpa. O sea, porque el hecho de que el juzgado sea un auténtico horror desde el punto de vista de la agilidad, el hecho de que tarde meses, incluso años en dar una respuesta, y pasa, os lo aseguro, ese es nuestro día a día, pues es algo, vamos, más que habitual. Entonces, entre estas dos líneas, pues hay una zona que es crítica, ¿no? Y es que el daño reputacional ya se está produciendo, pero todavía pues no interviene pues esa figura que aparece con ese velo, con esa espada, ¿no? Esa imagen romántica de la justicia, ¿no? Eh, bueno, ahí no interviene absolutamente nadie y de hecho posiblemente tarde meses en intervenir, ¿no? Por eso, desde un punto de vista legal, judicializar demasiado rápido o depender solo de una reclamación judicial es un auténtico error. El daño ocurre muchísimo antes que un juez ni siquiera abra la más mínima, el primero de los papeles, ¿no?
Es por eso lo que comentábamos antes, ¿eh? De que pues tanto perfiles legales como técnicos tenemos que ir de la mano, porque al final cuando te llega el cliente viene con el daño hecho ya. Y vuestro trabajo es intentar ayudarle a solucionarlo a nivel legal, pero lamentablemente es lo que dices. Por muy bien que hagáis el trabajo, sabemos que todo esto, una demanda, puede llevar meses, puede llevar años. Y mientras tanto, pues el impacto sigue ocurriendo. Entonces, dentro de que las acciones también técnicas conllevan tiempo, o sea, esto no es magia, vuelvo a lo mismo, no se puede pagar y de repente hacer desaparecer todo mágicamente, pero el trabajo técnico sí que tiene un impacto más rápido que el legal, sobre todo por la velocidad a la que van los tribunales, básicamente. Completamente de acuerdo contigo, Pablo. Vale, vamos a... Vale, os ponemos ahora un caso real del despacho, que por supuesto está anonimizado, ¿verdad? Y tiene pues el NDA, la cláusula el contrato de confidencialidad firmado. Y es que un empresario de aquí de España, al que se le empieza a relacionar públicamente, pues con un, vamos a llamarle perfil, vamos a llamarle conflictivo, y el Y problema pues sería, no podemos deciros nombres, pero vaya, el perfil conflictivo lo conocéis todos. Es uno de los típicos que salen siempre por medios de comunicación con algún jaleo. habla Pablo, No, no, habla, no, no, explica lo no, que no, sea. simplemente eso. No, Vale, este, bueno, es un empresario que quizás el nombre no es tan conocido, pero en su día contactó con nosotros por ver qué podía hacer, porque, claro, le relacionaban con ese perfil, pero obviaban que la relación que tenía era de demandante y demandado. Es decir, no era precisamente una relación de confianza, de amistad, ni nada por el estilo. La relación era problemas que tenían a nivel judicial. Entonces, el problema que se estaba encontrando es que esta persona quería comprar un equipo de fútbol y, claro, cuando normalmente estos perfiles empresarios, cuando se dan cuenta de que hay un problema reputacional, es cuando se llega a algún acuerdo de M&A, alguna fusión, alguna adquisición, porque claro, en esos procesos hay un análisis reputacional de todos los socios. Y es cuando acaban saliendo las cosas. Entonces es cuando se ponen nerviosos. Y si quieres, pasa, en este lateral colocamos algunos, es un pantallazo de las búsquedas por su nombre, y si os fijáis, casi todo lo que aparece, donde hemos colocado las aspas, son contenidos que le afectaban reputacionalmente. Entonces, bueno, creo que es un buen ejemplo de cómo se te puede caer un acuerdo tan importante como comprar un equipo de fútbol por una relación que encima, vuelvo a lo mismo, no es que tú hayas tenido un socio y te lleves genial con él y hay algún problema, es que directamente la relación con esa otra persona era negativa. O sea, pero los medios de comunicación, pues bueno, tergiversan un poco la información y claro, aparecía su nombre asociado a este otro perfil y esto hizo que no pudiera al final comprar el equipo. alucinante, ¿verdad? Vamos, yo la verdad es que cuando veo estas cosas y cuando participamos nosotros en este tipo de cosas, la verdad es que uno se, en fin, no se da hasta miedo, ¿verdad? Hasta dónde puede llegar esto. Vale, os comentamos Habla Pablo, ¿ibas a decir algo? Sí, sí, no, sigue. Vale, vale. Cuando la que es afectada es la empresa, la reacción inicial en muchas ocasiones suele ser más emocional que visceral, ¿no? Que lógica, ¿no? Y ahí, sin ninguna duda, pues se cometen los cuatro errores que consideramos que son los más habituales, ¿no? Que responder en caliente. eh, Vamos a decir que esto es el apagar el incendio con gasolina, ¿vale? Para que nos entendamos, el exceso de censura, eh, el exceso de censura, intentar borrarlo todo, pues de alguna forma puede provocar más difusión, podría provocarlo. Después también, en tercer lugar, el faro legal, ¿no? Que es amenazar con demandas genéricas que pueden o no tener recorrido. Los juristas sabemos de esto, y es que uno no solamente tiene que llevar la razón, sino que tiene que haber otros elementos para poder presentar una reclamación. Da igual
bueno, en fin, entenderme, igual es un poco crudo lo que digo, ¿no? No es que dé igual que lleves la razón. El tener la razón está bien, pero solamente es un principio, ¿vale? Después queda mucho más recorrido. Y después, en cuarto lugar, pues lo que llamamos el silencio paralizante, que es esperar a que pase la tormenta mientras la marca se devalúa, que como bien decía Pablo, pues puede ser una opción, pero claro, eso hay que analizarlo y quizás los profesionales como él, pues son los que tienen que darnos esa receta, ¿no? No solamente por el miedo o solamente por el ya pasará, ¿no? Y el error de fondo que vemos constantemente desde los jurídicos es confundir una crisis de comunicación con un problema exclusivamente legal o incluso al contrario. Pablo, de estos 4 errores, ¿cuál es el que más veis vosotros en Cyberbrainer y por qué Sí, no, son tan a negativos? ver, claramente, o sea, el que más se ve es el primero, responder en caliente. Porque vuelvo a lo mismo, sobre todo con las crisis reputacionales explosivas, las que ocurren en redes sociales, porque parece que se cae el mundo. Las otras son mucho más dañinas, pero no las notas tanto de golpe y tampoco tienes dónde responder. O sea, de repente te encuentras con el marrón y es algo que ahí sí que suelen, pues eso, contactar o bien con bufetes de abogados o bien con consultoras técnicas para ver qué se puede hacer. Pero con las crisis explosivas en redes sociales, lo más habitual es que te encuentres con ese responder en caliente que acaba agravando la situación, porque puede hacer que la propia respuesta se vuelva viral y la gente entre el rapo y vuelvas otra vez a entrar en esa bola de nieve infinita. Entonces, sé que es complicado, pero por la experiencia hemos visto que hay veces que lo mejor es, oye, parar, hablar con unos profesionales, analizar. Hay herramientas, utilizamos, en Cyberbrains tenemos herramientas propias de lo que se llama escucha, social listening, o sea, escucha activa y monitorización, que te permiten valorar con datos. Porque una de las ventajas también, que mira, que algo ocurra a nivel digital, es que todo deja huella y es una huella que podemos auditar. Entonces, tomar decisiones simplemente levantando el dedo y viendo a ver dónde nos sopla no sirve de nada. Pero en digital sí que podemos ponerle KPIs, ¿no? Podemos ponerle variables tangibles, numeritos, para decidir si tiene sentido o no. Y esto lo permiten hacer las herramientas. Entonces, no pasa nada por esperar, aunque sea unas horas, analizar un poco qué impacto está teniendo, cómo va la curva, si ya es decreciente, si esto tiene viso de que, por ejemplo, medios de comunicación se metan por el medio y dependiendo de lo que veamos y también consultando a los abogados, ver si tiene pues sentido pues hacer un comunicado oficial, si es una empresa, o dar tu punto de opinión, si es algo a nivel personal. Pero vuelvo a lo mismo, hay que hacerlo con la cabeza, no con el corazón. Fantástico, muchas gracias Pablo también. Vale, aquí, bueno, pues de alguna forma nos toca ser honestos porque lo que se nos pide muchas veces pues no coincide clarísimamente con lo que permite el derecho. Y os ponemos 3 ejemplos que se suelen repetir, ¿no? Lo primero es, pues eso de que quiero que borren esa crítica negativa, ¿no? Tenemos que tener en cuenta, pues que, en fin, se han conocido algunas sentencias de tribunales superiores aquí en España, pues donde ha habido críticas descarnizadas desde un punto de vista humano, desde un punto de vista personal, y bueno, y no han tenido una repercusión desde el punto de vista legal, ¿no? Y es que tenemos que tener en cuenta que no toda crítica es ilegal, ¿vale? De hecho, hay una tendencia cada vez más extendida a nivel judicial, internacional, no solamente español, y es que la libertad de expresión protege la opinión, ¿vale? Y no la difamación, pero esa opinión pues puede ser una opinión muchas veces dura, crítica y que, bueno, pues que a ti te puede parecer muy grave. Ya os digo, a nosotros nos han llegado al despacho situaciones así, donde, bueno, pues tú entendías que se estaba perjudicando gravemente tu reputación, donde había un daño a tu imagen personal o profesional, pero nosotros entendíamos que no era susceptible de reclamarse en vía judicial. Claro, ¿Ibas a esto decir, pasa, Pablo, algo? sí, esto pasa
con el ejemplo que ponías antes de restaurantes o de locales, es muy habitual. Te llega pues el gerente de algún local de estos y te dice, mira, es que tengo estas 50 reseñas negativas que las quiero eliminar. Y hombre, tú entras y dices tú, a ver, o sea, mala experiencia puede tener cualquiera. Y eso está bien y es correcto que aparezca. Además, oye, tendrías que hacer un poco de, bueno, pues darse cuenta, ¿no? De que, oye, no somos, no, nadie somos perfectos, superhéroes, y hay días que por lo que sea, pues a lo mejor el camarero ha tenido un mal día o el chef, pues ese plato en particular justo no salió como estaba y por lo que fuera el cliente se fue descontento. Es lo que hay. O sea, por eso buena parte del trabajo es analizar qué tipo de reseña es, o sea, y cómo la pone, porque a veces puede ser una reseña que es una crítica que podría ser lícita, pero a lo mejor esa persona estaba enfadada y actúa de mala fe, exponiendo datos personales, por ejemplo, del camarero, poniendo el ejemplo de esto, o insultando. Entonces, claro, ahí ya el ataque que podemos hacer hacia la plataforma ya es distinto. Puede ser una crítica correcta, pero por cómo está escrita, incumple la política de uso de la plataforma y, por tanto, sí podemos exigir que se elimine. Pero una reseña negativa tiene todo el sentido del mundo que esté, mientras esté bien redactada y tenga sentido, seas cliente y demás. Fantástico. Seguimos con la siguiente, que bueno, que de alguna forma, pues Pablo también la ha respondido, ¿no? Y es el hecho de que también nos llega ese quiero eliminar cualquier rastro que exista en Google, ¿no? Y es que la realidad es que no todo se puede eliminar, ¿vale? El derecho al olvido también tiene límites frente a ese interés público. Pablo. Esto es el día nuestro. O sea, hoy por la mañana ya respondí a dos. Uno que además estaba cerca, porque era un caso reputacional en el que en principio tiene razón, ya hubo un juicio, pero este caso en particular había ocurrido, fue en 2017. Y le comenté, digo, mira, claro, o sea, dime exactamente si tienes ya resolución judicial, porque entonces sí podemos pedir en este caso a Google que elimine este contenido, pero si no, que sepas que es que tiene que estar prescrito y tienen que pasar 10 años y justo estás en 9. Entonces a lo mejor tienes que esperar unos meses a que se cumplan 10 y entonces sí podríamos pedirlo, pero por otros motivos, no por este. Es muy habitual. Quiero desaparecer en Internet. Es muy complicado desaparecer por completo. Lo que pasa que sí, hay diferentes derechos. Ahí sabéis más vosotros que yo. De hecho, lo olvido. Pues también tienes RGPD, LOPD. Hay muchas maneras de acercarse legalmente a la opción de eliminar o desindexar. Pero claro, cada una tiene sus limitaciones y hay que saber cuándo se puede aplicar y cuándo no. Fantástico, Pablo. Y ya la última, ¿no? Y esto que yo entiendo que esto lo dice más el corazón que la cabeza, ¿no? Y es que vamos a demandar a todos los que retuiteen o, bueno, a todos los que, bueno, pues interactúen, ¿no? Pues con ese comentario, ¿no? De alguna manera tenemos que tener en cuenta que eso no tiene sentido ninguno, ¿vale? No tiene sentido ninguno porque, no sé, imaginaros que son millones de personas, que vas a reclamarle a millones de personas, como a lo mejor dicho así suena hasta cómico, pero claro, alguien que te viene muy, pero que muy cabreado, bueno, pues igual tiene esa firme intención, ¿no? Pero la realidad es que, de alguna forma, el que conozcamos bien pues, estos límites, pues de alguna forma evitan dolores de cabeza y también evitan, pues, pues también que se gasten recursos que igual se pueden emplear en otras cosas y que son más fruto del calentón que de lo que sería pues una postura reflexiva y racional buscando también el interés de la organización o el interés tuyo personal. Sí, tal cual. Aquí yo una cosa que me preocupa, y esto es una reflexión a futuro, es que lo que estamos viendo, sobre todo desde la esfera política, es intención de censurar, más que... Porque yo lo entiendo, vuelvo a lo mismo. Imagínate si la gente común de vez en cuando sufrimos una crisis reputacional, imagínate lo que tienen que estar viviendo los políticos, de cualquier espectro, me da igual el color.
pero es verdad que la presión que tienen que estar viviendo es terrible. Y, de nuevo, como un político no deja de ser una persona y tiene su corazón, pues es normal que lo que quiera es, oye, no, tiene que haber herramientas que nos permitan controlar el discurso. Y se está tendiendo hacia una tipología de Internet que a mí me preocupa porque puede llegar, o sea, es muy difícil poner el límite entre lo que es, pues eso, el tener derecho a defender tus derechos y lo que entra ya en la censura. Y ahora mismo, pues hay ya herramientas que las ha sacado este gobierno, pero vuelvo a lo mismo, da igual el color, podría ser de otro color y lo hubiera sacado igualmente, que intentan un poco tirar hacia ese mundo en el que, dependiendo de lo que digas, ellos, como tienen el poder, podrían exigir que tal contenido pues se elimine, incluso que se den datos de quién los puso para demandarlo y demás. Europa era adalid de la protección de derechos de libre expresión hasta hace unos años, y parece ahora que es como está tendiendo un poco hacia lo que está tendiendo el resto del mundo, ¿no? Que es un poco al control del discurso. No sé, ojalá me equivoque y ojalá volvamos otra vez por la senda que teníamos definida, que creo que era la adecuada. Muchas gracias, Pablo. Bueno, aquí ya un poco cambiamos de perspectiva, y cabría, pues de alguna forma, preguntarse qué pasa cuando eres tú mismo, la persona, pues, que se encuentra señalada, ¿no? Y de alguna forma podemos decir que esto suele llegar a través de tres caminos diferentes. Lo primero, a través de la exposición pública, porque haya publicaciones sacadas de contexto. Os aseguro que nosotros aquí hemos visto barbaridades. Eh, Después también posibles acusaciones virales. Vamos a hablar del tribunal de Twitter, ¿vale? Que dicta sin ninguna duda veredicto en minutos o en horas. Y después también posibles filtraciones, ¿no? Y, pues, por ejemplo, con datos que son privados o conversaciones que son privadas o imágenes en sí mismo, ¿no? Y casi siempre esto ocurre antes de que exista, casi siempre, o casi que os diría que siempre, por lo menos desde nuestro punto de vista, de la experiencia que nosotros tenemos, eh, siempre existe antes de que exista ningún tipo de procedimiento. Internet, ya sabemos todos que es, yo casi que os diría que es casi sinónimo de inmediatez, ¿vale? Y bueno, y esa presunción de inocencia de la que tanto se habla, bueno, pues en muchas ocasiones cae en papel mojado y en redes, pues, en fin, ¿qué voy a deciros, no? Que casi que casi que no existe, ¿no? Esto, de alguna forma, como jurista, es casi que diría que de las cosas que más nos preocupan, ¿no? Sí. Pablo. Sí, no, yo de aquí lo que señalaría es ese punto de abajo, el de las filtraciones, que en el mundo de Internet hay un concepto que es el doxing, que es exponer datos públicos, privados, o sea, datos privados de una persona de manera pública para que le hagan daño. Y esto, o sea, esto es algo demandable, o sea, es algo ilegal. Y últimamente estamos viendo muchos casos en los que se está haciendo. Yo me acuerdo, no sé si recordaréis, creo que fue el mes pasado. El mes pasado hubo un caso bastante conocido de un economista, un tuitero, que él era un poco, o sea, tenía, pero siempre lo hacía con datos. Era bastante contrario de un discurso oficialista que había sobre el problema de las pensiones y de la vivienda, ¿no? Problemas que aquí en España sabemos que, pues bueno, están a la orden del día. Esta persona, si alguien la seguía durante tiempo, además de hablar siempre de usted, y, o sea, siempre súper irrespetuoso, imagínate la que le estarían cayendo, porque claro, trataba dos temas que dañan mucho a la gente, pero él siempre respondía, nunca le habrás visto un insulto, pero además lo daba con datos que son demostrables, que son cuantificables. Pues bueno, hubo un grupo de personas que hicieron un ataque de doxing, y consiguieron, que tampoco era nada oculto, pero bueno, consiguieron ver
para qué compañía trabajaba e hicieron presión y la conclusión es que esta persona, bien sea por presión interna de la compañía, bien para evitar que fuera más, pues ha dejado de tener esta cuenta, ya no, ya la cerró. Pues es un ejemplo de censura y esto lo estamos viendo día sí, día también. Entonces, a mí me preocupa esta situación porque lo que claramente es algo que es ilegal, lo estamos tomando como una cosa normal. Y de hecho, los que lo hacen, casi lo hacen como una defensa del pueblo. No, no, es que nosotros tenemos derecho a exponer a estos individuos que opinan diferente de nosotros. No, no, hijo. O sea, no, hay unos derechos y hay unos puntos que no se pueden pasar. Y este es un ejemplo de ello. Vamos a seguir avanzando eh, de alguna forma queremos hablaros de esto que pues, ahora Pablo nos comentará también, ¿no? Y es que de alguna forma ese impacto que se produce sobre la persona no se queda solamente en la pantalla, ojalá, ¿no? Si eso fuera así, posiblemente Pablo tendría poco trabajo y nosotros también, ¿vale? Pero la realidad no es esa. La realidad es que esto funciona como una auténtica onda. Imaginaros esa piedra que cae en el agua que se va haciendo cada vez más grande y más grande esa onda y más grande y más grande, ¿no? En el núcleo, pues, sin ninguna duda, pues tenemos lo que sería, pues vamos a llamarle el daño digital, ¿no? Esos insultos, esa destrucción de perfiles. Después, un poco más en la segunda onda, ¿no? Tenemos ese impacto profesional, que podría ser, por ejemplo, la pérdida del empleo, aislamiento, pérdida de contratos si se trata de profesionales. Y después ya en el anillo exterior, pues tenemos ya las consecuencias personales, que desde luego, por lo menos por la experiencia que nosotros tenemos, y ahora Pablo también nos contará, pues son muchas veces enormes, enormes hasta unos niveles importantes de afectación psicológica, daños familiares, incluso a la propia familia, situaciones de estrés, de insomnio. Yo digo que, insisto nuevamente en que el daño da igual que exista una condena después. Yo digo porque el daño que se puede producir puede ser absolutamente irreversible. Y por eso, de alguna forma, el que exista una contención desde el punto de vista técnico, pues tiene que ser mucho más inmediata. Y aquí, Pablo, pues entras tú, ¿no? Cuando alguien te llega, vamos a llamar, en pleno linchamiento, ¿qué es lo primero que habría que hacer en esas primeras horas? O qué es lo que no habría que hacer. Bueno, ya has comentado alguna cosilla, ¿no? Sí, no, siempre lo primero que hay que hacer es analizar. Ponemos las máquinas a escuchar, dejamos un poco de tiempo porque las máquinas no son automáticas, tenemos que sacar, exportar esa información y plasmarla en datos tangibles. Entonces, según lo que veamos, pues se toman una serie de acciones. Y mientras tanto, mientras la parte técnica está trabajando, por supuesto, hay que hablar con vosotros para ver qué se puede hacer a nivel legal. Entonces, primero es un análisis de la situación y luego, una vez ya tenemos esa información, pues se pueden realizar una serie de acciones. Lo que comentábamos antes, puede haber unas acciones más de comunicación, puede haber acciones más de pedir la desindexación o la eliminación del contenido, la generación de contenido nuevo por esa presencia digital. O sea, depende un poco del caso, pero es eso, es un poco como lo que hay que hacer. Primero, monitorizar, luego decidir y luego tomar acción con lo que corresponda. Y Pablo, ¿qué es lo que no hay que hacer? Lo que no hay que hacer es ir en caliente. Lo que te pide el cuerpo en ese momento es justo eso, es lo que no hay que hacer, porque no sirve de nada. O sea, y puede ser hasta contraproducente. De hecho, fíjate, hablando lo que te comentaba antes de muchos casos que se mete por detrás temas políticos y hay medios de comunicación, con medios de comunicación solemos ser muy cautos porque puede ocurrir que, como puede haber intereses por detrás, el que metamos presión al medio de comunicación haga que vean que están haciendo daño y todavía pues molesten más, generen más noticias y sea más dañino. Entonces, como medios de comunicación tenemos que tener cerrado la parte legal. O sea, tiene que haber claro
O sea, que hay una resolución judicial o algo por el estilo. Y te pongo un ejemplo de nada, de hace como 3 o 4 meses, de un youtuber muy conocido que esto ocurrió hace años. Vuelvo a lo mismo, por la velocidad a la que van los juicios es lo que hay. Esta persona, en su día, uno de los youtubers más grandes de España, pues la cancelaron por una situación, hubo una persona de su equipo que decía que era un explotador, etcétera, etcétera, y lo cancelaron, básicamente. Se pasó de vivir de YouTube a tener su trabajo y tener YouTube, pues bueno, pues, como un extra. Y esto ha sido así durante años y hace unos pocos meses, ya hubo un acuerdo judicial en el que se demostró que la persona que le había expuesto públicamente había mentido. Entonces ya tenemos una sentencia judicial. Y con eso en mano, yo me acuerdo, o sea, el momento de estar hablando con esta persona y de echárseme a llorar. O sea, de decir, ya ha acabado. Digo, ya lo sé, ya. Luego es cierto que, claro, él pensaba que era, ya tenemos la resolución, mañana se acaba todo, y sé que hubo un momento de crisis de, oye, es que se está tardando mucho. Digo, ya, es que a lo mejor un mes entre que conseguimos que se elimine todo, puede pasar, porque ahora hay que contactar con todos los medios, hay que contactar con las plataformas, o sea, lleva un proceso que es pesado, pero ya lo grave ya lo tienes. Y en efecto, en ese caso, pues claro, era muy fácil, contactamos a los medios, oye, tienes resolución judicial, lo que has dicho aquí es falso, lo tienes que eliminar, punto. Y con eso sí que se eliminó todo. Pero cuando son medios de comunicación hay que andar muy, muy al loro porque precisamente ellos se defienden en que tienen un derecho a informar. Y esto está por encima del derecho al olvido, de cualquier otro tipo de derecho. Y además tienen muy buenos abogados. Vale, pues bueno, esto es una cuestión que es importante, o un matiz que es importante, y es que no siempre estás en este punto en el que te puedes encontrar tú, ojalá no seas tú el que estés escuchando, el que esté sufriendo estas consecuencias, pero, pero ojalá que no sea tu caso, ¿no? Pero puede ser, ¿no? Entonces es importante que lo tengamos en cuenta, ¿no? Y es que muchas veces esto llega por cuestiones en las que tú eres completamente ajeno. Os lo digo porque el juicio social, eh, entiendo, y ahora tú, Pablo, nos indica, pues rara vez se detiene a distinguir y entre las acciones o las omisiones, o que posiblemente eso sea una apisonadora que se lleva por delante pues la verdad, la mentira, la justicia y la injusticia. Eh, Pablo, ¿quieres comentarnos tú en este sentido? Sí, nada, si quieres pasa y ponémosle de ejemplo, teníamos por aquí otro caso, este es político, no es de primera línea, igual si os dijéramos el nombre no lo encontraríais, pero vamos a decir que pertenecía a un partido político que tiene un color violeta, por ejemplo, ¿vale? Entonces, la cuestión es que esta persona, al dejar la política, que recalco, no había ningún tema de corrupción, no había nada raro, simplemente, pues oye, acabó su época política y quiso volver a trabajar de lo suyo, de lo que había trabajado anteriormente, se encontró con que nadie quería contratarlo. Es un poco parecido a lo que le ocurrió a Justin, que vimos el ejemplo. Ahí veis un pantallazo de la búsqueda que había cuando tú ponías su nombre. Si quieres, dale al siguiente, Fran. Vale, y aquí veis lo que conseguimos después de un año de estar trabajando. Todo lo que son los enlaces que tienen un check verde es contenido que creamos nosotros, que es contenido positivo. Es cierto que sigue apareciendo, en este caso, en el snippet de imágenes, un enlace a un medio de comunicación, bueno, que es, podemos decir que es más de derechas, que no es que fuera negativo como tal, pero salía al lado en la foto con una persona que se llama como yo. Entonces, simplemente por eso, pues bueno, ya lo considerábamos un poco negativo para sus objetivos. Pero este es el caso que os comentaba antes con lo que dijo Nico, que normalmente los contratos que solemos hacer con los clientes suele ser un año vista, porque todo lo que lleve trabajo de posicionamiento SEO es como ir
poniendo miguitas de pan y tarda en verse resultados. Entonces, es una tontería hacer unos trabajos de posicionamiento SEO de 2 meses, porque prácticamente no vas a notar cambios. Entonces suelen ser contratos a 1 año, pero igualmente esta persona a los 6 meses ya tenía su trabajo y ya pudo rehacer su vida, porque ya no le afectaba ese pasado, que de recalco no tenía nada negativo, pero bueno, depende dónde hayas estado trabajando antes, pues a lo mejor te puede afectar para según qué puestos de trabajo. Pues seguimos hacia adelante. Bueno, pues un poco por cerrar ya la parte de caso, os proponemos un ejercicio, vamos a llamarle de análisis. Vamos a diseccionar, por ponerle algún nombre, tres crisis reales, pero por supuesto, como vosotros comprenderéis, pues sin nombre ni ningún tipo de dato que podamos decir datos sensibles, ¿vale? Y vamos a hacerlo con un esquema de 3 pasos, ¿vale? Lo primero, el síntoma, que fue lo que pasó. Lo segundo, el diagnóstico equivocado, es decir, qué errores hubo. Y en tercer lugar, el tratamiento, es decir, qué fue o qué era lo que se debería de haber hecho. La idea, ya os lo comentaba antes Pablo, no es entrar en tecnicismo, sino en ver cómo evolucionan de verdad estas situaciones y cómo cada caso pues tiene una cara, vamos a llamarle jurídica, legal y también una cara técnica, ¿vale? Lo vamos a comentar entre los dos, si os parece. Pues vamos allá. Bueno, en este caso, Pablo, ¿comentas tú o comento yo? Vale, sí, nada, bueno, este caso, el primero es un ex empleado descontento que publica un hilo viral acusando a la empresa de prácticas tóxicas, utilizando información interna sesgada. Te puedo decir, Fran, o sea, hoy he tenido un caso exactamente igual, pero exactamente, o sea, lo mismo. Y nos ha contactado, en este caso, la empresa. Pues esto es lo que ocurrió. Aquí, ¿qué errores podemos decir que hubo? Bueno, pues que la empresa emitió un comunicado legal agresivo amenazando a esta persona y claro, pues bueno, ya sabéis cómo funcionan las redes sociales. El hilo ganó más tracción y los usuarios empatizaron con el desempleado. O sea, le dieron un poco la razón. Ese tribunal de Twitter le dio la razón al desempleado como víctima de una corporación abusiva. La estrategia correcta, bueno, pues una de las cosas que seguramente le hubiéramos recomendado sería pues la desescalada pública inmediata con un tono más neutral. O sea, no suele, vuelvo a lo mismo, hay que actuar con el cerebro, no con el corazón. Aunque lo que te pide es soltar ahí truenos y demonios, hay que darse cuenta que tú estás hablando en nombre de una empresa y debes pues, tener un tono formal e intentar exponer lo que ocurrió de una manera lo más objetiva posible. Seguida además de una acción legal silenciosa. Oye, hacer un requerimiento extrajudicial y bueno, con esto intentar frenar la filtración de datos que se hayan expuestos. Y por supuesto esto lo podemos combinar con, si hay amparo legal, con la desindexación de todos esos contenidos, de esa información en aquellas plataformas en las que se haya subido, siempre y cuando, recalco, que se pueda demostrar que pues, se ha obtenido ilícitamente, como en principio en este caso seguramente estaba ocurriendo, y que incumplan, por tanto, la política de uso de la plataforma. Fantástico. Pues seguimos con el siguiente. Vale, aquí, bueno, pues ¿lo comento yo, Pablo, o lo comentas tú? Coméntalo tú si quieres. Vale. Bueno, aquí en este caso lo que pasó fue que hubo una denuncia, una acusación, denuncia no judicial, ¿vale? Una acusación que resulta que era anónima y además que tenía bastante gravedad contra bueno, pues una persona que vivía de su imagen, ¿no? Posiblemente la mayoría, todos nosotros, de una manera u otra, vivamos de la imagen que proyectamos y en esta ocasión, pues a este hombre le pasaba exactamente esto, ¿no? Era un profesional que tenía una visión en redes, una imagen en redes potente, ¿no? Pues esa acusación, desde luego, no tiene ningún tipo de prueba y claro, y al final a este hombre le dieron por todos lados, ¿sabes? Básicamente, ¿no? Lo lincharon, ¿vale? Y además en poquísimo tiempo.
¿qué ocurrió? ¿Cuáles fueron los errores que hubo? Que aquí, pues de alguna forma, este hombre intentó responder, pero vamos, persona a persona a todos los atacantes y desde su propia cuenta personal, ¿no? Y lo que hacía era que aportaba algunas pruebas que, bueno, pues que al final, pues lo que, en fin, esa apisonadora de la que os hablo, sabéis que, bueno, pues se leen los comentarios de los comentarios, o se leen solamente las respuestas al comentario. En fin, hay una información sesgada y esas pruebas pues acaban mal interpretadas a nivel Dios, ¿vale? Y esto lo único que hizo fue aumentar más todavía pues esa visibilidad de esa crítica tan dura que se realizó en contra de estas personas, ¿no? Bueno, pues en este caso, pues entendíamos que la estrategia correcta pues combinaba, por un lado, el bloqueo y la protección de los perfiles, también la identificación de aquellas personas que instigaron este vapuleo, este linchamiento, y también pues unas reclamaciones extrajudiciales a través de Burofaxe. Y bueno, y ahora pues Pablo, pues sobre la parte de identificación, nos contará también un poco, Pablo, qué son cuéntanos un poco qué es esto de los pacientes cero de una crisis y cómo se identifican desde un punto de vista técnico, ¿vale? Y por qué es más eficaz ir en contra de ellos que bueno, en fin, yo creo que esto casi que es una pregunta obvia para los que estáis escuchando y estáis viendo, pero bueno, ¿por qué es más eficaz ir contra la cepa, vamos a llamarla así, que ir contra los miles de personas que están alrededor, que de alguna forma también apoyaron este linchamiento? Claro, sí. Bueno, aquí hay una parte puramente legal y es que se puede pedir esto. Bueno, vosotros que sois abogados lo sabéis. Se puede, si eres uno de los instigadores principales, se te puede demandar por exponer algo o por hacer algo que es ilegal, como lo que hablábamos antes, que es el doxing. Y después a nivel técnico, pues ¿cómo se hace? Pues depende. Hay una parte que se puede hacer mediante análisis de fuentes abiertas, lo que hablábamos antes. O sea, identificamos a la persona por correlaciones que se hacen de sus perfiles en diferentes plataformas, por lo que he dicho, por lo que dijo, que podemos extrapolar para sacar la identidad real, y también mediante peticiones judiciales. O sea, haces un peritaje informático, esto se presenta pues como una denuncia a la policía, Guardia Civil, y ellos son los encargados de pedirle al juez que a la plataforma de los datos de quien abrió esa cuenta. Es un tema muy importante, es eso justo que comentamos después, de preparar un dossier con la evidencia preventiva. De hecho, mira, ahora mismo estamos con un caso, en este caso es un cliente de México, que también ha sufrido un hostigamiento inmerecido porque de hecho le acusan, es menor de edad y le acusan de una situación terrible, pero es una acusación pública. O sea, no hay ni demanda ni nada, que si de verdad hubiera ocurrido, vamos, lo primero, obviamente hay que hacer una denuncia y podría llegar a un correccional o lo que fuera, pero es que ni siquiera hay esto, porque no hay pruebas. O sea, no hay absolutamente nada. Pero a nivel público le han destruido la credibilidad a este chico. Y estamos trabajando con sus abogados allí, y una de las cosas primeras es que, claro, nosotros tenemos ya la potestad de pedir, porque lo que sí hay son demandas a su favor de, oye, están exponiendo estos datos que son mentira, y ya tenemos juicio en el que hay una sentencia que nos da la razón. Entonces, aun con ello, hay parte de los contenidos reputacionales que están expuestos que no podemos todavía pedir su eliminación o desindexación, precisamente por esto, porque como hay algunas demandas en curso, prefieren los abogados que esperemos a que éstas se cierren antes de pedir ya la eliminación. Y es algo, claro, que a nosotros, desde la parte técnica, oye, pues nos molesta, porque siguen siendo enlaces que aparecen ahí, sigue afectándole a esta persona a nivel reputacional, pero bueno, es cómo funciona la ley y pues tenemos que acatarla.
Vale, pues vamos al siguiente caso. Ya, chicos, vamos acabando. No os preocupéis que nos vamos a calentar mucho más la cabeza. Nos queda, nos quedan pocos minutos, ¿vale? Os lo aseguro. Vale, os contamos un tercer escenario. Y es, bueno, seguramente habréis escuchado la expresión porno venganza. Tal cual. Vale, pues bueno, posiblemente las redes son lo más moralista que, porque claro, parece que, bueno, pues que todo el mundo detrás de un teléfono pues está en el don de la verdad absoluta, nunca se equivoca y solamente se equivocan los demás, posiblemente las personas que están expuestas, ¿no? En este caso, pues hubo un señor pues que tenía un cargo de responsabilidad en una empresa más o menos importante y bueno, y sufrió, bueno, pues estas circunstancias, ¿verdad? Yo no entro en lo moral, ni, en fin, ya cada uno sabrá lo que hace pues con sus relaciones familiares, personales, matrimoniales, o con las personas de ese entorno, eso ya cada uno, ¿no? Y nosotros no estamos aquí para jugar a nadie. Bueno, pues en este caso, pues se filtra un vídeo de este señor, pues en una actitud, en fin, era, en fin, poco coherente con la imagen pública que tenía y con la imagen de la empresa. Una actitud Y cariñosa, vamos a decir. vamos a decir la actitud cariñosa. Y bueno, y hay pues comentarios a reventar en las redes que lo que exigen es desde ya un despido fulminante, ¿vale? La empresa se pone bastante nerviosa, bueno, vamos a decir la empresa, ¿vale? Porque la empresa no tiene ni manos ni pies ni corazón, pero entenderme, ¿no? Pues los últimos responsables de la empresa pues se ponen bastante nerviosos y lo ponen de patitas en la calle como a Justin en poco tiempo, ¿no? Y bueno, pues este hombre pues tuvo que presentar una reclamación judicial en la vía laboral y después también una reclamación en vía civil por una violación de su privacidad. Y claro, nos encontramos aquí pues, con dos reclamaciones judiciales abiertas, ¿no? Eh, claro, aquí desde el punto de vista legal, bueno, pues igual lo lógico hubiera sido, o así lo entendíamos nosotros, pues que se le hubiera suspendido temporalmente a efecto de aclarar la situación y de determinar ese alcance del que tú comentabas antes, Pablo, pues de alguna forma vamos a sentarnos, vamos a valorarlo desde un punto de vista reflexivo y no impulsivo, ¿no? Eh, y no echarlo a la calle de un día para otro, ¿no? De esta forma se ganaba tiempo y también pues se desvinculaba pues esa parte, esa esfera privada, que cada uno pues con su vida hará lo que le dé la gana, de lo que era pues también la imagen de la marca, ¿no? De la empresa, ¿no? Bueno, pues esto de alguna forma pues puede ser un poco el ejemplo de que lo legal y lo técnico, pues sin ninguna duda, pues tiene que estar aquí encima, ¿no? Tiene que estar unidos, son dos patas que están, que si trabajan juntas, pues obtendrán mejores resultados sin ninguna duda. Mira, Pablo, sí, Fran, habla tú. no sé si recuerdas hace unos meses, es que me sirve perfecto, esto es un caso español, pero se hizo bastante viral, valga la redundancia, un caso de un directivo estadounidense de una startup, si no me equivoco, de Silicon Valley, al que en un, lo habréis Un visto concierto. todos, en un campo de fútbol americano, pues la típica, ¿cómo lo llaman? La cámara está del amor, ¿no? Cuando van pasando en los descansos, pues salió con una pareja que no era su mujer. Y claro, esto se viralizó, despidieron, al parecer esta otra chica era también trabajadora de esta empresa y los despidieron a los dos. ¿Qué diferencia hay, o sea, de la parte de cómo funciona aquí la regulación laboral frente a Estados Unidos? Porque allí fue un despido y simplemente ya, bueno, supongo que a lo mejor ya han encontrado trabajo en otro sitio, pero no tienen esa regulación más estricta que tenemos aquí en España. Y de hecho, una de las políticas de la empresa, seguro de este caso, habremos escuchado todos, o la mayoría, y una de las políticas de la empresa era que estaba terminantemente prohibido el tener Sí. relaciones Ujú. con los trabajadores de la propia empresa. Sí. Bueno, en fin, cada uno en su empresa sabrá lo que hace, ¿no? Pero bueno, en fin, como poco llamativo y llevar toda la razón, o sea que las legislaciones
pueden variar mucho en un sitio o en otro, ¿no? Bueno, si hay una idea con la que de alguna forma, un poco por ir acabando ya, vamos en tiempo todavía, y si tenéis alguna duda o queréis preguntarnos algo, lo podéis hacer sin ningún tipo de problema. Ahora dejaremos algún minutillo. Si hay una idea con la que de alguna forma queremos que os quedéis, es con el hecho de que la reputación digital no es un problema técnico y tampoco es un problema legal. Se gestiona bien cuando se combinan de alguna forma tres elementos, que por un lado es la velocidad, sin ninguna duda, una respuesta técnica que sea lo más inmediata que considere el técnico, porque de alguna forma el daño está corriendo y ese daño, ya os digo, no lo para el derecho, desde el punto de vista práctico no lo para el derecho, igual alguno pensáis algo diferente, ¿vale? Pero yo digo desde mi experiencia que eso no lo para el derecho. Después, de alguna forma también unimos esa velocidad a estrategia legal, ¿no? Porque hay que plantearse unos límites claros y también unas acciones concretas, unas acciones precisas, y también, sin ninguna duda, una coordinación importantísima, ¿no? Una alineación, vamos a llamarla así, entre lo que ocurre en el derecho desde el primer minuto con lo que ocurre desde el punto de vista de la comunicación, como antes también estaba comentando Pablo, ¿no? Porque en Internet el, el juicio, vamos a llamarle juicio público o juicio social, pues llega, yo ya os lo he dicho antes, que en mi opinión llega siempre, pero bueno, como en el derecho no hay reglas absolutas, vamos a decir que llega casi siempre antes que la respuesta judicial, ¿no? Y, y volviendo un poco a la pregunta que nos hacíamos desde el principio, eh, vuestra reputación digital la va a escribir sin ninguna duda alguien que posiblemente no vas a ser tú, ¿vale? La única decisión es si vais a ser vosotros eh, eh, o va a ser otro por vosotros, ¿no? Pablo, un poco por cerrar y dar ya también traslado a los asistentes en directo, eh, si tuvieras que darle un solo consejo a alguien que se sienta un poco que en esa situación de riesgo, en esa situación un poco de reputación en riesgo, ¿qué sería lo que le diría? Sí, bueno, yo no les voy a decir solo una cosa, les voy a decir varias. Eh, la primera, que lo hemos repetido a lo largo de toda la sesión, la primera es que necesitamos presencia digital. Necesitáis tener contenido público puesto para vosotros, vuestra marca, sea empresa, sea personal. Recalco, yo soy el primero que no me gustan las redes sociales, pero tengo que estar allí. Y lo tengo que estar primero porque, oye, parte de mi negocio es ese, pero además porque el día de mañana me puede pasar. Yo he sufrido varias crisis reputacionales. Ponías este segundo ejemplo. Yo hace años me pasó una cosa por el estilo, ya sabes que publico mucho contenido en Internet y no es raro que haya gente que piensa que ha tenido una idea feliz y que solo esa persona en el mundo ha llegado a esa conclusión. Entonces, esto me ha pasado varias veces. Y una de ellas me pasó con un youtuber que llegamos a la misma conclusión hablando sobre un tema. Pues esta persona envió a sus fieles, a su ejército, contra mí en redes sociales. Y fue una crisis reputacional de esas explosivas. ¿Qué hice yo? No hacer nada. Y te digo, sí, durante 48 horas me estuvo cayendo la del pulpo y luego desapareció y eso ya no volví a saber nada de ellos, porque al día siguiente estarían pues atacando a otros. Esto es muy habitual. Entonces, lo importante es tener esa barrera de contingencia, generar contenido. Recalco, un contenido, o sea, no digo que salgáis de fiesta y subáis las fotos de andar por ahí de cervezas, pero, por ejemplo, pues oye, no, es que a mí me gusta el ciclismo. No pasa nada por subir de vez en cuando alguna foto de ciclismo o para hablar sobre esto. No, yo soy muy futbolero o pues soy abogado y me interesan estos temas. Oye, pues ten tu cuenta de LinkedIn y de vez en cuando republica contenido de terceros. No hace falta que tú seas el generador, pero que tengas perfiles que estén activos, porque esto va a hacer que el día de mañana, cuando algo ocurra, vas a tener un poco de defensa. Y luego, otra recomendación que os voy a dar es tener alguna herramienta de monitorización y escucha activa. Para perfiles corporativos hay herramientas de pago potentes, pero para
personas de carne y hueso que me digáis, yo no quiero pagar por algo de esto, tenéis una herramienta que es muy limitada, pero es gratuita, que se llama Google Alertas. Google Alerts. Que es un servicio gratuito, tú entras con tu cuenta de Gmail y lo que vas a hacer es definir una búsqueda por tu nombre completo, por tu documento de identidad, por tu número de teléfono, por el email o los emails que utilizas habitualmente, o sea, por elementos identificativos de tu persona. Y lo que va a hacer esta herramienta es que cuando un nuevo contenido se indexe en Google, recalco, no cubre todo Internet, no cubre contenido que ya esté indexado, pero bueno, contenido nuevo que aparezca, en el que aparezca tu nombre, aparezca lo que hayas puesto, te va a llegar un email. Puedes además definir, a lo mejor, oye, envíame solo un email a la semana, si hay algo que me tienes que mostrar. Y de esa manera, pues a lo mejor te enteras de algo que te puedes enterar antes de que llegue a ser un problema reputacional. Es una herramienta gratuita, no cuesta nada, son 5 minutos definirlo y ya te olvidas. A lo mejor no te vuelve a salir nunca, pero mira, pues ya tienes por lo menos un sistema. Con estas dos cositas ya por lo menos tienes un poco controlado qué puede haber. Y luego, pues bueno, pues cosas de sentido común. Internet, yo siempre digo que Internet no es la barra de un bar. Todo lo que dices en Internet deja huella y es una huella pública que puede quedar para siempre. Por tanto, pues bueno, en la barra del bar habla con tus amigos de todo lo que quieras, pero en Internet intenta darte cuenta que a veces pues no es recomendable que expongamos algunas cosas que no deberíamos exponer públicamente. Muchas gracias, Pablo. Bueno, con esto ya llegamos al final. Muchísimas gracias de parte de Pablo y de parte mía, de parte de Cyberbrainers y de parte de Penaltech por vuestra atención. Ahora, si os parece bien, os dejamos, si alguien quiere hacer alguna pregunta para despedirnos. Igualmente, os dejamos aquí en la pantalla un par de correos, tanto de las dos instituciones, por si alguno necesitáis ver una situación con calma, que la veamos sin ningún tipo de problema. Así que, pues con esto dejo de compartir pantalla y no sé si hay alguien que esté interesado, que quiera contarnos, quiera hacernos algún tipo de consulta, alguna pregunta, alguna reflexión. ¿Alguien se anima? Yo tengo una cuestión. Venga, Nikon. Me puedo imaginar cómo se hacen cómo se gestionan las crisis reputacionales, sobre todo a nivel empresarial, porque hay muchos recursos y hay mucho más dinero. Luego también, según qué tipo de perfiles de alto nivel, pues también me lo puedo imaginar, pero a mí me surge la duda, hoy en día que los menores están accediendo cada vez más pronto a las nuevas tecnologías y muchas veces se producen momentos de tensión donde un menor ha compartido fotos íntimas a otro menor que ha compartido a su vez a todos los de su colegio y esa foto se ha difundido. Ese tipo de crisis que son más pequeñas, pero que yo creo que producen un impacto mucho más doloroso en menores, ¿cómo se gestiona? Porque yo entiendo que en el procedimiento penal la reparación es simbólica, porque el daño emocional y social ya está ahí. Claro, ahí, bueno, respondo yo desde la parte técnica y ya Fran que nos cuente qué se puede hacer a nivel legal. Pero a nivel técnico, sobre todo, cuando hablamos de menores y encima estabas comentando un contenido que puede ser de tinte incluso sexual, te digo que generalmente lo más normal es que, o sea, la mayoría de plataformas, las principales, tienen algún formulario de urgencia. Y esto se considera un contenido que claramente es muy dañino y suelen responder muy rápido. Para que te hagas una idea, lo habitual con todos lo que son trámites de desindexación y eliminación de contenido genérico, sea por temas legales, sea por la razón que sea, solemos dar, nosotros desde Eliminamos Contenido, solemos dar un mes de margen porque es lo que la ley dice, que las plataformas tienen hasta un mes para responderte. Suele ser antes y depende de la plataforma. Hay plataformas que no te responden y hay otras plataformas que responden a lo mejor a los pocos días. Pero solemos decir es un mes.
Y luego, bueno, pues hay que a lo mejor presentar alegaciones o lo que sea. Pero con este tipo de contenidos, generalmente se suele resolver, incluso a lo mejor hablamos de 48 o 72 horas. Vale. Es cierto que sigue siendo mucho tiempo, porque mientras tanto ese contenido se puede descargar y se puede subir a otras plataformas que vete tú a buscar. De hecho, nosotros trabajamos, ya te digo, con el contenido de menores nunca hemos tenido problema porque, bueno, es que sota caballo rey. O sea, no creo que haya nadie en el mundo que piense lo contrario, ¿no? Pero sí tenemos a veces más problema y a nosotros nos llega mucho contenido, voy a decir que principalmente de mujeres, porque es así. A lo largo de esos últimos años nos habrá llegado 4 o 5 personas, o sea, 4 o 5 hombres, casi todos han sido mujeres, y suele ser contenido de chicas que tenían OnlyFans y que pensaban que por subir los OnlyFans ese contenido iba a quedarse ahí siempre. Entonces, ahí depende, porque el problema que tenemos es que sí, las plataformas principales, pues si podemos demostrar que es un contenido robado, normalmente lo borran, es contenido de tinte sexual y no hay ningún problema. Pero luego están otras plataformas que tienen el dominio contratado en un hosting que está en Kuala Lumpur y un hosting, o sea, y el proveedor del servidor está en Islas Margarita. Y vete tú a buscar la regulación en la que están. Entonces, ahí sí que tenemos más problemas, porque roban ese contenido y lo suben a muchas plataformas y son plataformas con una regulación rarísima. Entonces, ahí lo que solemos hacer es desindexar el contenido dentro de los propios buscadores para que al menos no sea visible si tú buscas en los buscadores habituales. Pero si tú entras en la propia plataforma, esa página porno que tiene un nombre de vete tú a saber, ahí va a seguir estando muy probablemente porque es muy difícil que podamos hacer que cumpla una regulación occidental. Pero con casos de menores, te recalco, lo normal, o sea, por ahora no hemos tenido ningún caso que no lo hayamos podido resolver muy rápido. Vale. Yo te diría, Nico, que el derecho, en fin, yo quizás sea un poco escéptico, tú ya me has escuchado en algunas ocasiones y, y el derecho ofrece pocas soluciones a situaciones como esta, porque es verdad que, vamos, yo me pongo un poco en la piel de algunas clientas que hemos tenido aquí en el despacho, madres de niñas que de localidades relativamente pequeñas, y nos ha pasado ya en bastantes ocasiones, que claro que eso ha corrido como la pólvora. Claro. Entonces, claro, es verdad que después tú llegas al juzgado, que puede haber una responsabilidad penal incluso, aunque sean menores, también hay una responsabilidad penal más o menos relativa en el ámbito de los menores, pero bueno, una responsabilidad que incluso puede llevar aparejado una responsabilidad civil, una indemnización económica, pero eso no resuelve el problema real. O sea, el problema es que hay una niña que en muchas ocasiones se encuentra de tratamiento psicológico, con una madre absolutamente estresada o una familia absolutamente estresada por una situación en la que todo su entorno ha visto a su hija de 14 años, de 15 años, la ha visto, o incluso de menos, la ha visto en una situación íntima. Y ya te digo que el derecho no tiene una solución, ¿verdad? El derecho quizás reprima, ¿no? Tenga una función represora, pero no hace justicia, porque hacer justicia en ese caso, ¿qué es lo que es? Desde luego a la víctima siempre va a perder en esos casos, siempre. Claro. Nosotros, por ejemplo, tenemos un caso desde fue como hace 3 meses, también de un menor con un contenido, pues bueno, de tinte sexual. Y obviamente, lo eliminamos de las plataformas en las que estaba, pero claro, el riesgo es el tiempo que estuvo expuesto, que no se vuelva a subir. ¿Y qué es lo único que podemos ofrecerles? Pues la familia lo que ha contratado es un servicio de monitorización y escucha activa durante, en este caso, un año. Entonces, ahora tenemos las máquinas, porque no sé si sabéis que los archivos, las fotografías, los vídeos, tienen como si fuera un identificador, lo que llamamos un hash. Y entonces podemos utilizar ese hash para intentar avisar a las plataformas. Algunas directamente tienen herramientas para decirle, oye, que si sale esto, que sepas que lo tienes que bloquear. Y otras simplemente nosotros estamos monitorizando continuamente y si salta la alerta, pues pedirlo. Pero esto, o sea, claro, no podemos asegurar 100%
que estemos cubriendo todo Internet con la dark web y demás. Y no hay otra manera. O sea, y es más, si quien está detrás quiere hacer daño, que vuelvo a lo mismo, lamentablemente, cuando es menores, cuando es un tema sexual, pues hay depredadores, son gente que sabe hacer bien las cosas porque lo que hacen saben que es muy dañino. Hay maneras de corromper ese hash para subir el contenido y que a nosotros no nos salte la alerta. Entonces, bueno, es una lucha sin cuartel en las que tenemos la de perder, pero bueno, a la medida de lo posible, lo único que se puede hacer es eso, llegar hasta donde nos permite a nivel técnico y lo que decía Fran, la parte legal es que el daño ya está hecho. Es que no, no creo que haya nada que se pueda hacer ni nada que descubramos el día de mañana a nivel legal que pueda solucionar un problema tan grave como este. Muchas gracias, Nico, por tu pregunta. Vamos un poco fuera de tiempo. No sé si hay alguien más que quiera hacer una última pregunta. Vale, pues os animo, ya os digo, nos tenéis perfectamente localizados, tenéis a Cyberbrainers, tenéis también a Penaltech, tenéis las vías de contacto, os he mostrado el correo, también a través de las páginas de los perfiles de las redes, pues nos podéis localizar. Me ha encantado poder participar con vosotros, me ha encantado, Pablo, participar contigo. Prometemos volver y prometemos volver pronto y con mucho más contenido que esperamos que os resulte interesante. Así que nada, muchísimas gracias por estar con nosotros, a los que estáis aquí en directo, también a los que nos veréis en diferido. Es un placer estar con vosotros y nada, dejo la última palabra a Pablo para que nos despidamos. Nada, lo mismo, muchísimas gracias. Fran, ya sabes que es un placer para mí estar aquí contigo, así que siempre se aprende y por mí, pues cuando quieras volvemos y les contamos alguna de estas locuras que nos gusta hacer. Nos están diciendo ahí por comentarios, Diana, que muchísimas gracias, igualmente, Marco también, excelente charla, muchísimas gracias. Nada, chicos, un verdadero placer y cualquier duda, ya sabéis, tenéis aquí a los compañeros de Penaltech y también estamos nosotros. Para cualquier duda, pues nos escribís y lo que podamos ayudaros, creedme que lo hacemos. Pero yo creo que tanto Fran como yo tenemos la suerte de tener un trabajo que es nuestra afición. Entonces, bueno, lo hacemos porque queremos comer, pero también lo hacemos porque nos gusta. Así que Nos encanta. por aquí nos tenéis. Pues nada, chicos, muchísimas gracias. Que tengáis buena tarde, buen día. Un abrazo grande. Volvemos pronto. Gracias. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Adiós. Adiós. Hasta luego, gracias. Adiós.